El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. A través de la vida los seres humanos tenemos cambios psicológicos que van, digamos, surtiéndose a través de todas las etapas de nuestra vida. Por ejemplo, va cambiando el pensamiento abstracto, va cambiando la forma de comunicarnos, ese lenguaje y el desarrollo de esa identidad individual muy personal de cada ser humano. Si hablamos nosotros entonces de ese primer momento del ser humano, estamos hablando de la infancia y aquí pues ocurre una variación supremamente importante y partimos de ese primer momento que es la infancia temprana, de los 0 a los 2 años. Aquí ocurren unos cambios maravillosos. El ser humano es una esponja para adquirir modelos de conducta, de comportamiento y por supuesto para internalizar todo lo que requiere a fin de tener un desarrollo psicológico funcional. El primero está relacionado con las maneras de comunicarse. No habla, pero tiene maneras de comunicarse que los seres humanos estamos entendiendo y él se hace entender y empezamos a hacer la identificación de un lenguaje a través del llanto y de sus actitudes. El segundo componente ahí está relacionado con la parte sensoriomotora. El menor experimenta todo a través del tacto, toca y percibe el mundo a través de ese sentido y lo hace mucho más funcional para identificar necesidades y demás y hacer una exploración que le ayuda a madurar en todos sus aspectos comunicacionales, motores y de lenguaje. Y un aspecto importante que se da aquí es el apego. Entonces acá el menor empieza a identificar con quién se relaciona más, quién es el que atiende sus necesidades, cómo se trata y dependiendo de ese apego seguro el menor va a desarrollar pues desde ahí y sucesivamente una personalidad bastante funcional para todo lo que requiera en su vida. No olviden, el apego seguro es supremamente importante en este momento. Y el cuarto aspecto está con los estados afectivos, entonces cómo se le da afecto, quién le da afecto, de qué manera se lo dan o no se lo dan, hará también que crezca mucho más seguro. La edad compuesta entre los 3 a los 6 años indica que en esta franja están los primeros 1000 días de vida del ser humano y es un componente supremamente importante para el desarrollo neurológico del ser humano. Entonces aquí adquiere realmente la comunicación a través del lenguaje, a través de el juego, a través de, ese juego simbólico que le ayuda a recrear y reproducir situaciones con las que nosotros los padres enseñamos comportamientos, mecanismos de defensa, muchos aspectos que son aprendizaje para el menor y que también están involucrados los relacionados con la parte afectiva y la relación social con sus pares. Y vamos en la siguiente edad, donde ya implica más o menos de los 7 a los 11 años, y es esa etapa escolar del menor donde pone a juego habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades comunicacionales y la expresión de sus emociones de una manera un poco más madura. Todo este contexto hace que el ser humano va desarrollándose en una madurez funcional. Si nosotros como padres identificamos qué debemos tener en cada una de estas fases, haremos personas o educaremos personas mucho más seguras y funcionales para la vida. Cambios psicológicos en la adolescencia. Los cambios psicológicos que ocurren en la adolescencia son los más llamativos. La personalidad y la identidad se están conformando. Comprende un cerebro que no terminará de madurar hasta los 25 años y un cuerpo dominado por múltiples procesos hormonales. Cambios emocionales. Las fluctuaciones emocionales están mediadas por las hormonas y los cambios del cerebro durante estos años tan decisivos. Pensamiento abstracto. Integran la capacidad de pensar de forma más abstracta y reflexiva.
considerando conceptos como la moralidad, política, filosofía, etc. Desarrollo de la identidad. Abarca años de grandes descubrimientos. Exploran y desarrollan su forma de ser, identidad personal, sexual y el sentido de sí mismos. También sus valores, pasiones y metas en la vida. Y los cambios psicológicos y esa madurez no terminan cuando llegamos a ser adultos. Por el contrario, empieza una transición en la consolidación de muchas variables que previamente vinieron con estas otras fases. Y digamos que la persona empieza a tener más bien un momento de ajuste un poco más difícil. Si nosotros estamos hablando de una edad de 20 a 40 años, es la edad bastante complicada. Primero porque viene el desarrollo profesional y entonces vienen decisiones importantes que debe tomar el joven sobre lo que quiere, cómo se va a desempeñar, en qué quiere trabajar, cómo se quiere ganar la vida, basado en esos gustos, en esos intereses y posibilidades. También porque hay un componente importante y es el establecimiento, digamos, de una familia. Aquí empieza a ser un poco más independiente, autónomo, madura en sus relaciones sexoafectivas. No importa que se haya iniciado en la adolescencia, pues aquí lo que hace es consolidarlas y madurarlas con el fin de establecer una familia, un núcleo familiar por el que él también o ella va a ser responsable y va a tener la carga, pero desde el buen sentido, con una responsabilidad de crear familia y tener otros seres humanos que dependen de él. Y también está relacionado con esa parte de crear identidad y personalidad. Aquí es donde dice, realmente yo me comporto, exijo, pongo límites, hago todos estos aspectos con el fin de saber dónde, a qué pertenezco, qué quiero tener, cómo quiero vivir, cómo quiero relacionarme con otros y qué no permito en mi vida. Madurez intermedia. 40 a 60 años. Contiene las crisis vitales y transiciones como nido vacío, menopausia, etc. Es un periodo amplio y no todas las personas lo viven igual. Hay mucha variabilidad. Se debe equilibrar ganancias y pérdidas, vincular ciclos de vida anteriores y posteriores para avanzar. Estas son reformulaciones vitales y resiliencia. Muchos entre sus 40 y 50 reconstruyen por completo sus vidas y aspiraciones, adoptando un enfoque mental más flexible y resiliente. Crisis de mediana edad. Sucede cuando se enfrentan a vivencias como pérdidas de empleo, rupturas afectivas, jubilación, menopausia, andropausia o percepción del paso del tiempo. Ajustes en las relaciones. Puede cambiar al efecto más sólido y maduro, o bien proceder al divorcio gris, luego del nido vacío, por la independencia de los hijos. Bueno, y la edad avanzada superior a los 65 años, pues nos implican unas variables bastante importantes. Una está relacionada con esas reflexiones existenciales. La persona empieza a pensar un poco en profundidad sobre su partida y empieza a pensar de pronto cómo será la muerte, qué es lo que tengo que organizar, qué tengo que ordenar respecto a mi vida, en mi pasado. Y empieza a tener una comprensión mucho más ideal de lo que es el fin de su existencia. Puede ser que le falte mucho tiempo, pero ya empieza a hacerlo. El otro componente es el tema psicológico, su salud psicológica. Puede haber alguna alteración, pueden haber algunos cambios importantes, puede recordar traumas, puede tener experiencias de dolor por no haber vivido algo, etcétera, etcétera. O de pronto la aparición de un trastorno dependiendo de todo su componente de salud física y mental con el que haya vivido atrás. El otro es el componente cognitivo, porque ya empieza a haber un retroceso en esta función cognitiva. Por eso advertimos siempre y recomendamos cuidar el cerebro desde los años tempranos, a partir de los 30 años, porque hasta los 25 tiene una madurez, llega a su esplendor. Pero a partir de los 30 años el cerebro empieza en decadencia, entonces nosotros tenemos que trabajar para mantener esa habilidad cognitiva hasta el final de nuestros días. ¿Cómo se hace? Hay que buscar la terapia, hay que buscar las recomendaciones y el programa específico para ayudarnos,
porque entra en declive la memoria, la atención, la concentración, la velocidad con la que respondemos, procesamos, etc. Y el otro aspecto, pues que viene la jubilación y el ajuste, y es un cambio de vida total, donde muchos, si no se han preparado, vienen alteraciones importantes en su salud mental. Bueno, como vimos, hay una serie de cambios supremamente puntuales en cada etapa de la vida. Hay que conocerlos para saber cómo criamos hijos, cómo educamos, cómo los comprendemos, cómo entendemos que tienen unas variaciones, unos cambios que nosotros por supuesto ya hemos vivido, quizá no nos las comprendieron, pero nosotros sí vamos a hacerlo, y para saber cómo cuidar de nosotros mismos. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.